La Universidad Nacional de Misiones está atravesando todavía, y desde el año pasado, un proceso de evaluación institucional sumamente importante, histórico también. Nuestra universidad, que ya tiene 53 años, se somete a este proceso de evaluación que en una primera etapa significó también la participación de todos los actores que integran la comunidad universitaria en lo que sería la autoevaluación. Y de esa autoevaluación, bueno, ya se ha dado a conocer y está disponible también en la web un informe con datos muy importantes también que tienen que ver con el desarrollo de y las distintas áreas que componen la Universidad Nacional de Misiones. Hoy nos visita en los estudios de Radio Universidad el doctor Pedro Zapata, quien es el secretario general de Ciencia y Tecnología de la UNAM, que ha estado participando activamente en todo este proceso que todavía, como señalaba, continúa porque se espera próximamente también la visita de los tutores pares. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, decíamos que bueno, ya hemos iniciado en una oportunidad este tema, hablando de la evaluación institucional, de la autoevaluación, con Marina Quiroga también, que ha dado a conocer algunos datos relevantes, un informe muy extenso señalaba, y a modo de introducción, bueno, nos comentaba cómo se fue coordinando todo y los datos que fueron surgiendo. En principio nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu participación en el marco de esta labor y la relevancia que tiene para la institución y dentro de lo que es el sistema universitario. Bueno, la autoevaluación es un momento muy importante para la institución. Como bien vos contaste, requiere por un lado una recolección de datos, ¿no? Entonces ahí ya tuvimos una participación importante porque cada una de las áreas sustantivas participamos en esa búsqueda de datos, compilación, ese relato a través de los datos del recorrido que ha tenido la universidad desde la última acreditación, ¿no es cierto? Recordemos que la acreditación es cada 8 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué ha pasado con la universidad? Nosotros tenemos un plan de desarrollo institucional que justamente termina este año y que está asociado al proceso, al camino que hizo la universidad durante este año antes de la evaluación institucional. Entonces también ver en ese contexto cuáles son las recomendaciones que se hicieron en la última autoevaluación, cómo se respondieron desde cada una de las áreas. Esa es una participación preliminar que tiene que ver con la elaboración del material, los datos y el recorrido que se desarrolló durante este periodo, ¿no? Y después, una vez que teníamos los datos y que tuvimos la información, también es exponerla a la propia comunidad, porque justamente por eso se llama autoevaluación. Nosotros mismos, mirando los datos, no solo las autoridades, los docentes, los estudiantes, los graduados, los no docentes. Entonces mirar en ese contexto desde cada uno de los claustros y su rol integrador en algunas de las funciones y cuál es el aporte, el análisis que hacemos y qué problemas, qué puntos detectamos como para mejorar, qué otras detectamos como para resaltar y proseguir o profundizar y de qué manera construimos una especie de análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que nos permita plantear un camino hacia el futuro. En eso consiste la tarea, ¿no? Entonces, particularmente nosotros, además de la recolección de datos y el análisis, participamos de la conducción de los talleres de autoevaluación, ya que tuvimos que hacerlo en cada una de las regionales, en cada una de las facultades, conversar con los secretarios, conversar con los docentes, conversar con todos los claustros como para poder hacer carne de esos datos que teníamos y reflexionar sobre ese proceso. Y en ese sentido, Pedro, ¿cómo fue el intercambio y la participación de la comunidad y de los distintos claustros en esas instancias del proceso de autoevaluación? Y es muy interesante, se dio muy bien, ¿no? Se dio muy bien, hubo mucha participación, sobre todo en Oberá y El Dorado, mucha gente dando su punto de vista, mucha gente opinando. También coincide con un momento clave de la educación superior en donde está siendo muy cuestionada, donde estamos recibiendo por ahí hay una falta de apoyo del Estado Nacional, pero también esta es una coyuntura que nos permite reflexionar de hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, pensando un poco en nuestro centro de atención, que son los estudiantes de pregrado, grado y posgrado, cómo a esos estudiantes les brindamos
las condiciones para poder llevar adelante su estudio, cómo le brindamos los insumos, los materiales, el aporte bibliográfico, cómo le disponibilizamos toda la información desde los docentes, con la participación de los no docentes y el soporte que se necesita para que esos estudiantes puedan hacer ese recorrido. Entonces, en ese análisis se dieron una serie de puntos que tienen que ver con la duración de las carreras, que si bien, digamos, la universidad no está mal ahí, pero también hay que trabajar porque tenés carreras que tienen trayectos muy largos y que hay que tratar de ver y detectar dónde están los problemas. Y para eso sirve la autoevaluación, ¿no? Entonces la gente se entera de esos datos y dice, mira, por ejemplo, te doy un dato, nos llamó muchísimo la atención, un dato que sabíamos y lo pudimos corroborar, que es prácticamente de todos los estudiantes que se reciben en Misiones, el 70% elige la Universidad Nacional de Misiones como lugar donde van a continuar sus estudios. Sin embargo, después del primer año, por ejemplo, queda la mitad de esos que se nominan, ¿no? Muchos eligen otros caminos, muchos van explorando otras cosas, es natural en los chicos que van eligiendo en ese momento, pero ahí tenemos entonces nosotros un foco de trabajo, como aquellos que quedan que después finalmente concretan su inscripción, vienen, empiezan a cursar, cómo los acompañamos, sobre todo durante los primeros años, cómo armamos un sistema de acompañamiento, tal vez con los propios pares, y de esa forma también colaboramos con el sostenimiento de algunos estudiantes que necesitan sostenerse en la universidad, cómo armamos un programa de tutoría interesante en donde por ahí con un aporte adecuado, pero también con el involucramiento de todos los claustros, podemos acompañar esos primeros trayectos, ¿no? Y después también el tema de la graduación, cómo logramos que los chicos, una vez que han hecho todo ese recorrido, puedan terminar en tiempo y forma sus carreras. Eso no quiere decir que vayan, al contrario, facilita la inserción laboral, bueno, esos puntos fueron surgiendo y creo que van a ser la base del próximo plan de desarrollo institucional que vamos a tener. Una vez que pase la visita de pares, vamos a tener que hacer ese plan de desarrollo institucional, ya lo va a hacer la próxima gestión durante estos 6 primeros meses, pero es una tarea importante basada justamente en la devolución que vamos a tener en los datos que se obtuvieron. Y de las instancias anteriores, Pedro, ¿ves alguna diferencia en la participación o en la manera de que se dieron las cosas? Sabemos que este es el tercer proceso de autoevaluación institucional en los 53 años que tiene nuestra universidad. Si te tocó en la anterior, que se había hecho hace 10 años atrás, ¿qué diferencias notás en relación a la autoevaluación que se hizo y que culminó el año pasado? Pero bueno, que se viene el otro, la mirada externa ahora para aportar y revisar también esta instancia, ¿no? Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, vos vas teniendo un mejor ejercicio de la tarea, ¿no? Mirá, entre la primera y la segunda, me tocó también la anterior, hace 12 años que soy secretario de Ciencia y Técnica, y en la anterior nosotros estábamos estrenando el área de planificación y calidad institucional, ¿no? Entonces también nos agarró parado con un área que estaba conformándose, con un proceso que nos permitió plantear el plan de desarrollo, como dije hace un ratito. Entonces, digamos, ahora ya estamos hace todos estos 8 años, nosotros tuvimos el área, trabajamos activamente sobre lo que nos propuso la CONEAU, lo que nos marcaron los pares evaluadores la vez pasada, por ejemplo, un tema desde el área de ciencia y técnica, un planteo era, bueno, cómo logramos sostener todos los proyectos de investigación con aportes, bueno, adecuados o que se puedan dar para que hagan sus tareas. Bueno, a lo largo de estos años, al principio nosotros teníamos convocatorias que financiaban solamente algunos proyectos. Bueno, hoy lo que tenemos es por ahí un proceso más estricto de evaluación, pero todos los proyectos que son acreditados reciben una evaluación. Entonces hemos cambiado un poco nuestro proceso, el de las convocatorias. Por ejemplo, también era cómo acercamos a los estudiantes. Bueno, durante estos 12 años hemos puesto un programa de becas que se mantiene en el tiempo, donde los estudiantes se pueden acercar a los proyectos. Hemos ido atendiendo cada uno de estos puntos. Por ejemplo, también en ese momento no teníamos el repositorio institucional y también fue otra cosa que marcaron. Bueno, ahora tenemos ya un repositorio hace muchos años donde se colecta la información científica, donde está disponible en la página y uno puede entrar y cualquier persona puede entrar y mirar la producción científica de la universidad. Obviamente hay cosas para mejorar, hay cosas que atender, pero nos agarra parado con un ejercicio mejor, con una trayectoria mejor, con un área más constituida. Entonces de esta forma va a ser
más llevadera la tarea y nos va a permitir plantear hacia adelante. Y bueno, en tu experiencia también estuviste como evaluador externo. Contanos un poquito cómo va a ser esa instancia también para que todos sepamos en la comunidad universitaria y la comunidad general, porque tanto también se habló de eso, de que no se hacían auditorías, que no se hacía evaluación. Bueno, todo este proceso para que también la comunidad en general, que es la que aporta con su esfuerzo también para que nosotros estemos, contarles también eso, que no solamente se revisa desde adentro, sino que desde afuera vienen pares externos de otras universidades a revisar lo que se hace en este proceso, en estos 10 años, que lo que se proyectó, si realmente se realizó, si se hicieron los cambios que se recomendaron, y unas nuevas recomendaciones para tener en cuenta también para lo que se viene. Así que contanos un poquito para que sepa también la comunidad en general de qué se trata lo que vamos a estar viviendo en mayo cuando lleguen estos evaluadores externos. Bueno, primero me parece sumamente importante que el auditor, el oyente, los que están ahí en casa tomando mate y escuchando la radio hasta ahora, entiendan, ¿no? La CONEAU es un organismo que acredita no solo universidades, sino cada una de las carreras que están en un artículo particular, que son carreras que impactan en el día a día del ser humano, ¿no? Carreras que impactan desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde la medicina, desde la educación. Entonces vos tenés doble mirada, tenés por un lado la mirada puntual de esa carrera, cómo esa carrera cumple con los criterios, los estándares que se plantea, cómo nosotros nos hacemos toda la tarea para que salgan graduados acorde y comparable con otros graduados del país. Esas son actividades que la universidad la viene realizando hace muchos años. Cada 3 años van saliendo las convocatorias, la máxima acreditación que recibe una carrera es de 6 años, y eso se hace continuamente. Esa es una mirada. Y después tenés la mirada sobre la institución en sí, o sea, la universidad como un todo, que es lo que estamos conversando acá, pero para que la gente lo entienda. Entonces tenés, para que se entienda, la universidad recibe una evaluación constante, no solo de su institución como un todo, sino también de cada una de las carreras que se están ofreciendo. Es decir, y si esa evaluación no la hace un organismo que está separado, ni que tiene una mirada totalmente subjetiva, al contrario, objetiva, al contrario, subjetiva, perdón, sí, ¿qué decir? Al contrario, se hace a través de lo que llamamos nosotros pares evaluadores. Los pares son gente que tiene mucha experiencia, que también participan de repente de vida universitaria, son actores externos también, son actores que están en el medio y que de alguna forma ponen la mirada sobre cada una de las dimensiones que trabaja la institución o la carrera según lo que se esté evaluando, y miran la información que le brinda la institución, miran los procesos que están llevando a cabo, analizan esa información así como la hicimos nosotros internamente, y luego tienen reuniones con los actores internos y externos a esa institución para chequear si las problemáticas, si lo que detectó la institución es real, si detectan alguna otra cosa. Entonces, a mí me ha tocado ser evaluador de la CONEAU para evaluar carreras e instituciones. Me ha tocado estar en el MinSit, en un consejo. Nosotros, el MinSit también tenía, cuando existía, nosotros pasamos por un proceso de evaluación específicamente de la parte de investigación y desarrollo, de ciencia y tecnología sería, y bueno, durante el último tiempo, antes que se cierre el MinSit, estaba dentro de la comisión que llevaba todos esos procesos, ¿no? Entonces ahí vos recibís todos los insumos que manda la universidad, recibís los insumos de los pares que hacen este análisis, ¿no es cierto?, y hacen sus recomendaciones. Entonces es un proceso bastante rico en ese sentido. Entonces ahí es importante que el oyente escuche esto. ¿Por qué? Porque todas las instituciones universitarias, todas las instituciones superiores, recibimos esa evaluación. Entonces eso permite tener actualizados los planes, permite tener también actualizados los procesos, permite hacer esa reflexión que estábamos mencionando y establecer ese camino, ¿no? Y eso ahora nosotros la semana que viene se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Antes era presencial solamente, ahora tenemos primero una visita virtual que tiene que ver con reuniones. Va a haber reuniones con autoridades, va a haber reuniones con secretarios, va a haber reuniones con estudiantes, va a haber reuniones con investigadores, va a haber reuniones con cada uno, con los no docentes, cada uno de los actores que forman parte de la universidad, que están involucrados en esta tarea. Van a tener reuniones con estos evaluadores, también actores externos,
para chequear un poco esa información que se presentó. Luego viene la visita in situ, viajan a Misiones, vienen a Posadas, al Dorado, a Verá, visitan, se vuelven a reunir, recorren las instalaciones, marcan lo que ven, o sea, miran desde lo que es infraestructura, equipamiento, hasta las actividades y los procesos que tenemos nosotros de gestión dentro de la universidad. Por ejemplo, cuando un estudiante se inscribe en el CIU Guaraní a cursar una materia, bueno, hay alguien de afuera que mira todo esos procesos, ve cuánto dura, hace recomendaciones. Y luego eso nos permite a nosotros plantear mejoras para que vaya impactando en la calidad de la educación superior. Y nos decía también Marina que son recomendaciones que, bueno, algunas universidades las toman, otras no, bueno, que acá históricamente se han tomado, digamos, todas esas recomendaciones se han incorporado en la medida de las posibilidades de la universidad para poder mejorar, digamos, la institución. Así que en ese sentido, varias de las recomendaciones que se hicieron en la instancia anterior también ya se han incorporado a la... Claro, porque vos lo que buscás acá, entendiendo el proceso de evaluación, ¿no? El proceso de evaluación busca una mejora, busca una mirada externa también sobre ese análisis que uno hace, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa forma. Y también para mejorar el camino, para siempre tener un crecimiento, para tener un impacto positivo, siempre tenés que partir de la premisa de que seguramente vos podés decir, bueno, estamos haciendo bien las cosas, pero también tenés que darte cuenta de ser permeable a ese análisis, a esa posibilidad de recibir esas recomendaciones, esa reflexión que siempre te lleva hacia el camino de la mejora. Cuando uno se para desde el conformismo no llega a ningún lado. El mirar reflexivamente lo que uno hace te permite establecer un camino que te facilita el crecimiento. Y en cuanto a los de las carreras también que mencionabas, muchas veces para el que nos está escuchando en la casa, por ahí que no está vinculado con la universidad, se dice, cuando escuchamos está acreditado por la CUNEAU, que también es muy importante a la hora de saber el valor, digamos, que tiene y el peso que tiene esa carrera y la validez, digamos, del título que otorga también la institución, ¿no? Porque no es lo mismo un curso, que no esté acreditado ante un organismo como es la CONEAU, ¿no? Claro, sí, exactamente. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos pasando también por acreditación de carreras, están en juego todas las carreras de ingeniería, primero vos cargas, se sube la información, se presenta, ¿no? Y también eso es por ejemplo, se miran varios aspectos, ¿no? Vos mirás, por un lado, los contenidos en sí mismos, que estén a nivel nacional, lo que se hacen es un trabajo desde todo el consejo universitario, tanto privado como público, para establecer contenidos mínimos que tienen que estar en los programas, forma de tratar esos contenidos y forma de abordarlos, ¿no? Entonces después tenés contenidos regionales que aportan cada una de las instituciones de acuerdo a donde están insertadas. Pero lo que se mira es que esos contenidos sean los correctos, que los docentes que imparten y los no docentes, todo el personal que está involucrado con la tarea sea la correcta. Después tenés una mirada también sobre la infraestructura, sobre el equipamiento, sobre las normas de seguridad. No cumplir normas de seguridad ya te influye en una evaluación negativa, por ejemplo. Entonces, lo interesante es que ese organismo, la tarea que cumple y el lograr la acreditación de una carrera, te significa que se cumplen las normas de contenidos, las normas de prácticas educativas, se cuenta con la infraestructura, se cuenta con los mecanismos, el equipamiento, se cuenta con los mecanismos de seguridad e higiene que permiten de alguna forma contener, dar trazabilidad, sostener al estudiante en esa carrera y tener un producto, que es un graduado en este caso, en el caso nuestro, con todo lo que se requiere para que pueda desempeñarse de manera profesional. Y también se ha incorporado el saber, digamos, qué está haciendo el graduado, si se puede insertar laboralmente y si está trabajando en el área específica para la cual se formó. Siempre todas las miradas evaluativas contemplan los 4 claustros y el claustro graduado es muy importante y es muy importante también ahí ser permeables nosotros, ¿no es cierto?,
porque tenés esa devolución de graduado. Pues bueno, ustedes por ejemplo son graduados de la universidad, sí. Entonces voy a decir, bueno, lo que cuando estudié, por ejemplo, bueno, me sirvió, me pude insertar. Estas son las cosas que yo desde mi formación, por ejemplo, yo soy bioquímico, ¿no? Entonces también como graduado, y los que están fuera obviamente más, ¿no? Yo estoy dentro de la universidad, pero también uno va viendo y el graduado te mira y te dice, mira, me tocó hacer esta tarea y tal vez hay que poner un granito ahí, una mirada entonces eso también influye en la mejora. Así que bueno, ahora nos queda atravesar el proceso de evaluación externa entonces y bueno, quería también consultarte de los datos más que más te llamaron la atención y más teniendo en cuenta que vos participaste en las dos últimas autoevaluaciones. ¿Qué datos nos podés compartir que te llamaron la atención en relación a los que viste en el proceso anterior y este? Bueno, por ejemplo, una es la tasa de esto que decíamos, ¿no? La tasa de ingreso y cuál es la tasa de elección y después de permanencia dentro de la universidad. Llama mucho la atención y pone en relieve el contexto de la universidad a nivel provincial, ¿no? Que se sostiene en el tiempo, a pesar de dentro de 10 años se sostiene la alta elección que tiene el estudiante que termina que termina la educación, la secundaria, para poder elegir para estudiar. También tiene que ver obviamente con sostener la educación pública, ¿no es cierto?, gratuita con estas condiciones, porque tenemos mucha gente que se traslada para hacer esos hallazgos. También ahí salta mucho la atención el cambio de configuración de los estudiantes, de dónde provienen. Ahí se nota un poco los problemas económicos, porque por ahí se ve una distribución diferente a lo largo del tiempo, donde es importante que la universidad tenga presencia por ahí en algunos lugares, en territorio. También en cuanto a la investigación, por ejemplo, y a la formación del personal docente y no docente, también vieron grandes cambios. Nosotros hace 10 años teníamos mucho menos profesionalizada la planta, hoy tenemos muchos no docentes con formación de grado y de posgrado. Teníamos docentes por ahí que teníamos una tasa alta de maestría, ahora tenemos una tasa mayor de doctores y de gente que ha hecho posgrado en una buena cantidad. Estamos dentro de las universidades que tienen los promedios más altos de gente con posgrado. En cuanto a la duración de las carreras, bueno, también ahí llama la atención, hay carreras que tienen, por ejemplo, una permanencia en el tiempo, ¿no es cierto? Los chicos parece que una vez que se consolidan, digamos, y les gusta la carrera, permanecen dentro de los estadios. Tenemos que trabajar en la duración de esas carreras, tenemos que trabajar en tratar de que terminen a tiempo, porque esa es siempre una que tiene muchos componentes, no es solo culpa de la institución, no hay un culpable, es un trayecto. Hay que pensar que nosotros estamos trabajando con personas que además trabajan para sostenerse, personas que tienen necesidades de traslado, es decir, es compleja la universidad, no es solamente, no es 1 más 1, 2, no es un proceso productivo donde vos metés un alfajor, dos tapitas de alfajor, un poquito de dulce de leche y te sale dos tapitas, un dulce de leche y te sale un alfajor. No es un alfajor. Entonces, por ahí como creen las autoridades nacionales, ¿no? Lamentablemente, perdón que lo diga, pero esto hay que decirlo, y además, ¿no? Eso también fue una cuestión desde que nosotros éramos estudiantes, se decía, y las personas atraviesan distintas instancias. Hay gente que solamente estudia y hay gente que tiene que trabajar, que tiene familia, que tiene hijos, que le pasan cosas. Es que hay que entender que justamente si lo mirás desde el punto de vista, volviendo un poco, haciendo un latigazo sobre... Esto está en un área que se llama capital humano. El capital humano se construye con los humanos, ¿sí? No se suma y se resta. Entonces, para construir ese capital, muchas veces yo ingreso a una carrera, veo que no es lo mío, me cambio, perdón que lo haga larguero, pero bueno, entonces ese es un dato interesante, ¿no? Y después otro dato importante es el desarrollo y el crecimiento de la infraestructura y equipamiento que ha tenido la universidad en los últimos años. Nosotros durante los últimos 10 años hemos incorporado una gran cantidad de equipamiento tecnológico. Tenemos un microscopio electrónico, tenemos equipamiento de cromatografía sofisticado, tenemos un laboratorio que permite trabajar con cultivos, tenemos un vivero, tenemos un área protegida donde se pueden hacer experimentación, tenemos desarrollos relacionados con la parte de diseño, por ejemplo, bueno, es decir, hemos crecido en eso. Hemos avanzado un poco en infraestructura, lamentablemente hemos quedado paralizados en unas cuantas obras que son estratégicas y clave. Pero yo creo que también eso en los 10 años se nota un desarrollo, se nota también un crecimiento de la cantidad de graduados y una mayor inserción de estos en el medio. Y también ahí está un poco la reconfiguración de
de la cuestión económica y del desarrollo propio del país, donde impacta un poco en todas esas cuestiones. Y como decías, impacta la presencia de la universidad pública en una zona como la nuestra, con el 90% de fronteras internacional y además con toda esta problemática socioeconómica. La universidad pública sigue acompañando a las familias y brindando esa posibilidad del acceso a la educación. Claro, exactamente. Es decir, la presencia de la universidad se ve de todos aspectos, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo que el otro día escuchaba cuando hacíamos el recorrido ayer, cuando dimos la distinción a Jimmy Persic, que fue fue ministro de Educación, secretario de Políticas, presidente del CIN. Nosotros, por ejemplo, a través de la Facultad de Forestales, a través del Aproveco, que es un laboratorio que tenemos allí con personal que se dedica a la biotecnología vegetal, a la tecnología forestal, hemos tenido contratos importantes con algunas empresas para desarrollar algunos protocolos que tienen que ver con la replicación de pinos silvestres, de pinos que se usan, de pinos y árboles que se usan para madera, para celulosa y papel. Bueno, esos trabajos se hicieron de tal manera que permitan una replicación en un montón de actividades, no solo en la empresa que necesitaba, sino en toda la comunidad de empresas que trabaja el sector forestal, en muchos viveros, y hoy en día es la técnica más utilizada en todos los viveros, y la universidad lo hizo de tal manera que fuera algo que se pueda transferir a todo el ecosistema, que se pueda utilizar, lo mismo que el secado de la yerba, que fue un desarrollo que hizo la universidad, sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de mezquindad, para que llegue a la comunidad y se pueda aprovechar. Ese es el impacto que tiene la universidad pública en el territorio. Con las empresas y con las instituciones, digamos, ese vínculo tan estrecho y lamentablemente poco valorado por el gobierno nacional en este contexto. Pero creo que tenemos que destacar sobre todo la valoración de quienes están escuchando, ¿no? Claro. Yo creo que en todas las marchas y todas las manifestaciones que se hicieron está claramente, bueno, ahora el 12 vamos a tener otra marcha, es importante que la comunidad nos acompañe. Sí. Pero también esto es, nosotros buscamos no el reconocimiento del Estado, nosotros buscamos el reconocimiento del que nos está escuchando, el reconocimiento de nuestros estudiantes, de nuestros graduados. Nos sentimos satisfechos de que la gente que pasó y transitó la universidad haya podido mejorar su estilo de vida, tener un trabajo, dedicarse a lo que ahí está el logro de la universidad. Ojalá en el tiempo las autoridades nacionales se den cuenta de esto, pero bueno, esa va a ser siempre nuestra lucha. A veces somos escuchados, a veces somos ninguneados, como en este momento, pero creo que la sociedad entiende claramente cuál es el rol y el impacto de la universidad, y ahí es donde tiene que estar presente. Un país sin universidad y sin formación es un país que está condenado al fracaso. Pedro, muchísimas gracias por este tiempo. Con nosotras el doctor Pedro Zapata, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Misiones, hablando de este proceso de autoevaluación institucional y ahora esta segunda etapa con lo que va a ser la visita de los tutores pares en este momento histórico para nuestra universidad y de cara a lo que va a ser el próximo plan de desarrollo institucional. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.